Aurelio siempre había sido el tipo de persona que otros señalaban con un susurro de admiración. No sé cómo lo hace. Ese hombre nació con estrella, lo tiene todo, y no era para menos. Antes de cumplir los 30 ya era gerente en una empresa multinacional, poseía un departamento con vista al mar, un auto de lujo que limpiaba con devoción los domingos y una agenda llena de contactos importantes que siempre parecían abrirle puertas. Tenía una novia hermosa, una vida social movida y una sonrisa que parecía estar pegada a la cara. Pero lo que nadie sabía era que Aurelio vivía en una carrera constante, una carrera sin línea de meta, una carrera en la que no sabía si corría hacia algo o escapaba de sí mismo. Cada mañana, Aurelio despertaba antes de que saliera el sol. Miraba su departamento impecable, ordenado como si fuera parte de un catálogo. Miraba la ciudad encenderse poco a poco bajo sus pies. Y entonces se levantaba como un soldado entrenado para no cuestionar sus instrucciones. Su vida era perfecta, en el papel. Había construido la imagen que otros querían de él. El exitoso, el confiado, el incansable. Pero cuando apagaba la luz por la noche, la habitación se llenaba de silencio. Y en ese silencio, Aurelio no dormía. Pensaba en su padre, que siempre le repetía desde pequeño: si no eres el mejor, no eres nada. Pensaba en su madre, que nunca le dijo: estoy orgullosa de ti, porque siempre creía que aún podía hacer más. Pensaba en él mismo, en ese niño que se mordía las uñas antes de cada examen, porque el error no era una posibilidad aceptable. En la oscuridad, Aurelio sentía un peso en el pecho que no podía nombrar, un miedo extraño, opaco, que nunca se atrevía a mirar de frente. Así que hacía lo que siempre hacía. Le ponía encima otra capa de éxito. Un ascenso nuevo, un viaje nuevo, un logro más para la lista. Eso callaba el miedo, al menos por un rato. Los primeros síntomas de la caída fueron tan sutiles que nadie los notó. Aurelio empezó a olvidar reuniones. Luego comenzó a llegar demasiado temprano a la oficina, como si temiera no tener tiempo suficiente. Y una noche, después de una fiesta de la empresa, su novia le dijo algo que lo inquietó. Ni cuando estás conmigo estás aquí. Te estás apagando, Aurelio. Él lo negó sonriente. ¿Cómo iba a apagarse alguien como él? Pero algo dentro de él tembló. Poco después vinieron los ataques de ansiedad, las palpitaciones que lo despertaban a las 3 de la mañana, la sensación de que algo iba a salir mal, aunque no supiera qué. Aún así, Aurelio no frenó. No podía. En su mundo, detenerse era fracasar. Y él no se permitía fracasar. El desplome no llegó como un accidente trágico ni un evento puntual. Llegó como una lenta filtración de agua que, sin que nadie lo note, termina hundiendo toda una casa. Primero fue su trabajo. Un pequeño error en un informe. Luego otro en una presentación. Luego una reacción desmedida hacia un colega. Su jefe, un hombre que siempre lo había admirado, lo llamó a su oficina. «Aurelio, ¿estás bien? No pareces tú». Esa pregunta lo desarmó. No sabía qué responder. Pero sí sabía que no podía decir la verdad. No podía admitir que el hombre perfecto estaba roto por dentro. Así que sonrió, como siempre, y dijo: «Estoy bien, solo cansado». La mentira se sostuvo un mes más. Hasta que un día, en medio de una reunión crucial, su mente simplemente se apagó. Las palabras se borraron de su cabeza. Las frases se mezclaron. Una diapositiva que debía presentar parecía escrita en otro idioma. Aurelio sintió que el piso se movía. Lo siguiente que supo fue que estaba afuera del edificio, sentado en una banca, sin recordar cómo había llegado allí. Una semana después, lo despidieron. Su novia lo dejó poco después. Dijo que lo amaba
pero que no podía seguir con alguien que no sabía quién era. Aurelio no la culpó. Los amigos empezaron a desaparecer también. Esas personas que siempre estaban dispuestas a celebrar su éxito, ahora no respondían mensajes. Su cuenta bancaria seguía bajando. El auto tuvo que venderlo. El departamento también. Y sin darse cuenta, Aurelio regresó a vivir a la casa donde creció. Una casa pequeña, con paredes llenas de recuerdos y silencios. Ahí vivía su madre, ahora viuda. Ella lo recibió sin juzgarlo, lo cual curiosamente lo hizo sentir peor. Porque Aurelio no sabía cómo vivir sin títulos, sin logros, sin reconocimiento, sin ser alguien. Sentía que era una sombra del hombre que alguna vez había sido. Una noche, su madre lo encontró sentado en la oscuridad del comedor. «¿Qué te pasa, hijo?» Aurelio rompió. Lloró como cuando era niño, cuando se lastimaba la rodilla y el dolor era demasiado para ocultarlo. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que había sostenido durante tantos años sin permitirse sentir. Su madre lo abrazó y le dijo algo. Aurelio siempre había sido el tipo de persona que otros señalaban con un susurro de admiración. No sé cómo lo hace. Ese hombre nació con estrella, lo tiene todo, y no era para menos. Antes de cumplir los 30 ya era gerente en una empresa multinacional, poseía un departamento con vista al mar, un auto de lujo que limpiaba con devoción los domingos y una agenda llena de contactos importantes que siempre parecían abrirle puertas. Tenía una novia hermosa, una vida social movida y una sonrisa que parecía estar pegada a la cara. Pero lo que nadie sabía era que Aurelio vivía en una carrera constante, una carrera sin línea de meta, una carrera en la que no sabía si corría hacia algo o escapaba de sí mismo. Cada mañana, Aurelio despertaba antes de que saliera el sol. Miraba su departamento impecable, ordenado como si fuera parte de un catálogo. Miraba la ciudad encenderse poco a poco bajo sus pies. Y entonces se levantaba como un soldado entrenado para no cuestionar sus instrucciones. Su vida era perfecta, en el papel. Había construido la imagen que otros querían de él. El exitoso, el confiado, el incansable. Pero cuando apagaba la luz por la noche, la habitación se llenaba de silencio. Y en ese silencio, Aurelio no dormía. Pensaba en su padre, que siempre le repetía desde pequeño: si no eres el mejor, no eres nada. Pensaba en su madre, que nunca le dijo: estoy orgullosa de ti, porque siempre creía que aún podía hacer más. Pensaba en él mismo, en ese niño que se mordía las uñas antes de cada examen, porque el error no era una posibilidad aceptable. En la oscuridad, Aurelio sentía un peso en el pecho que no podía nombrar, un miedo extraño, opaco, que nunca se atrevía a mirar de frente. Así que hacía lo que siempre hacía. Le ponía encima otra capa de éxito. Un ascenso nuevo, un viaje nuevo, un logro más para la lista. Eso callaba el miedo, al menos por un rato. Los primeros síntomas de la caída fueron tan sutiles que nadie los notó. Aurelio empezó a olvidar reuniones. Luego comenzó a llegar demasiado temprano a la oficina, como si temiera no tener tiempo suficiente. Y una noche, después de una fiesta de la empresa, su novia le dijo algo que lo inquietó. «Ni cuando estás conmigo estás aquí. Te estás apagando, Aurelio». Él lo negó sonriente. ¿Cómo iba a apagarse alguien como él? Pero algo dentro de él tembló. Poco después vinieron los ataques de ansiedad, las palpitaciones que lo despertaban a las 3 de la mañana, la sensación de que algo iba a salir mal, aunque no supiera qué. Aún así, Aurelio no frenó. No podía. En su mundo, detenerse era fracasar. Y él no se permitía fracasar. El desplome no llegó como un accidente trágico ni un evento puntual. Llegó como una lenta filtración de agua que,
sin que nadie lo note, termina hundiendo toda una casa. Primero fue su trabajo. Un pequeño error en un informe, luego otro en una presentación, luego una reacción desmedida hacia un colega. Su jefe, un hombre que siempre lo había admirado, lo llamó a su oficina. «Aurelio, ¿estás bien? No pareces tú». Esa pregunta lo desarmó. No sabía qué responder, pero sí sabía que no podía decir la verdad. No podía admitir que el hombre perfecto estaba roto por dentro. Así que sonrió, como siempre, y dijo: «Estoy bien, solo cansado». La mentira se sostuvo un mes más, hasta que un día, en medio de una reunión crucial, su mente simplemente se apagó. Las palabras se borraron de su cabeza, las frases se mezclaron. Una diapositiva que debía presentar parecía escrita en otro idioma. Aurelio sintió que el piso se movía. Lo siguiente que supo fue que estaba afuera del edificio, sentado en una banca, sin recordar cómo había llegado allí. Una semana después, lo despidieron. Su novia lo dejó poco después. Dijo que lo amaba, pero que no podía seguir con alguien que no sabía quién era. Aurelio no la culpó. Los amigos empezaron a desaparecer también. Esas personas que siempre estaban dispuestas a celebrar su éxito, ahora no respondían mensajes. Su cuenta bancaria seguía bajando. El auto tuvo que venderlo. El departamento también. Y sin darse cuenta, Aurelio regresó a vivir a la casa donde creció. Una casa pequeña, con paredes llenas de recuerdos y silencios. Ahí vivía su madre, ahora viuda. Ella lo recibió sin juzgarlo, lo cual curiosamente lo hizo sentir peor. Porque Aurelio no sabía cómo vivir sin títulos, sin logros, sin reconocimiento, sin ser alguien. Sentía que era una sombra del hombre que alguna vez había sido. Una noche, su madre lo encontró sentado en la oscuridad del comedor. «¿Qué te pasa, hijo?» Aurelio rompió. Lloró como cuando era niño, cuando se lastimaba la rodilla y el dolor era demasiado para ocultarlo. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que había sostenido durante tantos años sin permitirse sentir. Su madre lo abrazó y le dijo algo. Aurelio siempre había sido el tipo de persona que otros señalaban con un susurro de admiración. No sé cómo lo hace. Ese hombre nació con estrella, lo tiene todo, y no era para menos. Antes de cumplir los 30 ya era gerente en una empresa multinacional, poseía un departamento con vista al mar, un auto de lujo que limpiaba con devoción los domingos y una agenda llena de contactos importantes que siempre parecían abrirle puertas. Tenía una novia hermosa, una vida social movida y una sonrisa que parecía estar pegada a la cara. Pero lo que nadie sabía era que Aurelio vivía en una carrera constante, una carrera sin línea de meta, una carrera en la que no sabía si corría hacia algo o escapaba de sí mismo. Cada mañana, Aurelio despertaba antes de que saliera el sol. Miraba su departamento impecable, ordenado como si fuera parte de un catálogo. Miraba la ciudad encenderse poco a poco bajo sus pies. Y entonces se levantaba como un soldado entrenado para no cuestionar sus instrucciones. Su vida era perfecta, en el papel. Había construido la imagen que otros querían de él. El exitoso, el confiado, el incansable. Pero cuando apagaba la luz por la noche, la habitación se llenaba de silencio. Y en ese silencio, Aurelio no dormía. Pensaba en su padre, que siempre le repetía desde pequeño: «Si no eres el mejor, no eres nada». Pensaba en su madre, que nunca le dijo: «Estoy orgullosa de ti», porque siempre creía que aún podía hacer más. Pensaba en él mismo, en ese niño que se mordía las uñas antes de cada examen, porque el error no era una posibilidad aceptable. En la oscuridad, Aurelio sentía un peso en el pecho que no podía nombrar.
un miedo extraño, opaco, que nunca se atrevía a mirar de frente. Así que hacía lo que siempre hacía. Le ponía encima otra capa de éxito. Un ascenso nuevo, un viaje nuevo, un logro más para la lista. Eso callaba el miedo, al menos por un rato. Los primeros síntomas de la caída fueron tan sutiles que nadie los notó. Aurelio empezó a olvidar reuniones. Luego comenzó a llegar demasiado temprano a la oficina, como si temiera no tener tiempo suficiente. Y una noche, después de una fiesta de la empresa, su novia le dijo algo que lo inquietó. «Ni cuando estás conmigo estás aquí. Te estás apagando, Aurelio». Él lo negó sonriente. ¿Cómo iba a apagarse alguien como él? Pero algo dentro de él tembló. Poco después vinieron los ataques de ansiedad, las palpitaciones que lo despertaban a las 3 de la mañana, la sensación de que algo iba a salir mal, aunque no supiera qué. Aún así, Aurelio no frenó. No podía. En su mundo, detenerse era fracasar. Y él no se permitía fracasar. El desplome no llegó como un accidente trágico ni un evento puntual. Llegó como una lenta filtración de agua que, sin que nadie lo note, termina hundiendo toda una casa. Primero fue su trabajo. Un pequeño error en un informe, luego otro en una presentación, luego una reacción desmedida hacia un colega. Su jefe, un hombre que siempre lo había admirado, lo llamó a su oficina. «Aurelio, ¿estás bien? No pareces tú». Esa pregunta lo desarmó. No sabía qué responder, pero sí sabía que no podía decir la verdad. No podía admitir que el hombre perfecto estaba roto por dentro. Así que sonrió, como siempre, y dijo: «Estoy bien, solo cansado». La mentira se sostuvo un mes más, hasta que un día, en medio de una reunión crucial, su mente simplemente se apagó. Las palabras se borraron de su cabeza, las frases se mezclaron. Una diapositiva que debía presentar parecía escrita en otro idioma. Aurelio sintió que el piso se movía. Lo siguiente que supo fue que estaba afuera del edificio, sentado en una banca, sin recordar cómo había llegado allí. Una semana después, lo despidieron. Su novia lo dejó poco después. Dijo que lo amaba, pero que no podía seguir con alguien que no sabía quién era. Aurelio no la culpó. Los amigos empezaron a desaparecer también. Esas personas que siempre estaban dispuestas a celebrar su éxito, ahora no respondían mensajes. Su cuenta bancaria seguía bajando. El auto tuvo que venderlo. El departamento también. Y sin darse cuenta, Aurelio regresó a vivir a la casa donde creció. Una casa pequeña, con paredes llenas de recuerdos y silencios. Ahí vivía su madre, ahora viuda. Ella lo recibió sin juzgarlo, lo cual curiosamente lo hizo sentir peor. Porque Aurelio no sabía cómo vivir sin títulos, sin logros, sin reconocimiento, sin ser alguien. Sentía que era una sombra del hombre que alguna vez había sido. Una noche, su madre lo encontró sentado en la oscuridad del comedor. «¿Qué te pasa, hijo?» Aurelio rompió. Lloró como cuando era niño, cuando se lastimaba la rodilla y el dolor era demasiado para ocultarlo. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que había sostenido durante tantos años sin permitirse sentir. Su madre lo abrazó y le dijo algo.